Hola, buenos días de nuevo. Hoy estamos aquí para hacer un vídeo en nuestra aula Ikera, para hacer un vídeo sobre los streams. Streams o cadena de placas que se ponen en las cubiertas. ¿Qué es eso de los streams o de las cadenas de placas? Hay mucho desconocimiento a nivel usuario de qué son y para qué sirven. Hablábamos en vídeos anteriores de la importancia de elegir un módulo fotovoltaico que tuviera mucho rendimiento para que nos generara mucho y que pudiéramos producir mucha energía. Eso está muy bien. El problema de todo esto está en cómo se diseña el montaje de tantos módulos. Tú en una instalación que vas a poner 300 módulos, tienes que definir cómo los empalmas, cómo los conectas, a qué parte del inversor lo conectas y cómo se hace todo eso. Entonces, los strings o cadenas de módulos son la cantidad de placas que pones en serie para conformar esa cadena que va a ir a producir energía al inversor. ¿Y qué criterios tienes que seguir para diseñar o para decidir cuántas placas vas a poner en esa cadena? Pues la principal idea de todo esto es intentar tener una cadena con la mayor tensión posible que nos generen las puntas. Podemos ir poniendo un módulo, luego otro, luego otro, luego otro y coger el cable de una punta y el cable de la otra punta y medir su tensión. Esa tensión se tiene que aproximar mucho a la tensión máxima que nos permita el inversor. ¿Y por qué se tiene que acercar mucho a esa tensión? Pues bien, en el mundo eléctrico, y aquí entramos en una faceta un poco más técnica, tenemos una ecuación muy sencillita que es potencia es igual a intensidad por tensión. La intensidad o el paso de los amperios por los cables nos provoca una subida de temperatura. Y en todo lo que se refiere a la instalación fotovoltaica y a todas las instalaciones eléctricas en general, subir de tensión o subir de temperatura, perdón, los cableados nos repercute en pérdidas y en dejar de ser tan eficiente ese sistema. Con lo cual tenemos que intentar que esa intensidad sea la mínima posible, la más baja posible. Retomando la ecuación, si sabemos que la potencia es igual a intensidad por tensión, si subimos mucho la tensión, vemos que la intensidad puede bajar mucho para tener la misma potencia. Eso en ciertas gráficas os las pondremos para que lo veáis. Pero en principio, la idea principal de diseñar un stream es conseguir mucha potencia con muy poquita intensidad, que circule muy poquita intensidad por los cables de continua de todo el campo de captación de los paneles. De tal forma, los inversores hoy día se están moviendo entre unos 1000, 1100 voltios, los industriales, los grandes. La tensión óptima debería de estar cercana a los 950, 930, 980 voltios, y eso se consigue mirando una de las características de las placas de los paneles, que en otro vídeo de esas características ya os lo hemos puesto, donde ahí te pone la tensión en vacío y la tensión en carga del panel. Si un panel, me lo invento, tiene 20 voltios en carga, pues vas sumando. Si pones 10 paneles, estás teniendo 200 voltios. Si pones 20, pues estás teniendo 400. Así hasta llegar a la tensión que a ti te interese. Evidentemente, cuando se eligen los strings, una de las máximas que tienes, y que esto te lo impone el inversor, es que todas las cadenas de tu planta, si van al mismo inversor, debieran de tener la misma cantidad de placas, la misma orientación y la misma inclinación. Eso nos lo requiere el inversor para que sus pequeños inversores que hay dentro, que son los MPPT, ya hablaremos de esta tecnología, funcionen de la mejor forma posible. Entonces, en esa línea repasamos, necesitamos poner la máxima cantidad de placas en un stream que nos permita al inversor para subir mucho esa tensión y poder bajar mucho esa intensidad
para obtener la misma potencia, que es lo que nos va a decir que una planta es eficiente. En esos diseños suele haber las diferencias entre las distintas empresas o especialistas que se encargan. Unos ponen un tipo, otros ponen otros, pero es tan importante elegir un buen panel, que se centran mucho en, no, yo voy a poner este panel que es el mejor, que sí, es muy importante, pero es igual o más importante saber cómo los vas a instalar o cuántos vas a poner en serie. De igual modo, que es muy importante, bajar todas las temperaturas que se pueda de esa instalación. ¿Y cómo se baja la temperatura de una instalación eléctrica? Sobre todo cuando tienes que transportar energía, pues aumentando la sección, el grosor del cable que conduce esa intensidad. Volviendo al fenómeno de la intensidad, decimos, si tuviéramos que transportar 5 amperios por un cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección, el cable adquiriría una temperatura X, la que fuera. Si ese cable lo sustituimos por uno de 4 milímetros, se calentaría mucho menos. Si en lugar de 4 milímetros ponemos uno de 9, aún se calienta mucho menos. Y todo lo que es calor, que os comento, todo lo que es calor es pérdida. Con lo cual, ¿cómo diseño yo principalmente las instalaciones? Aunque no hagan falta, ponemos cable de 6. ¿Por qué? Pues para no aumentar la temperatura del cableado. Y por lo tanto, aquella eficiencia de los paneles que nos hablaban de entre 17 y un 22%, se mantenga, podamos estar más cerca de ese 22 que no de ese 17, porque está muy bien que compres un panel que tiene un 21%, pero si luego en el transporte de esa energía pierdes un 3, un 4, un 5%, pues de nada te sirve haberte gastado mucho dinero en los paneles. De esta forma, sobredimensionando los cables de continua y también los de alterna, ya los veremos más adelante, y mirando de que todas las conexiones o evitando todos los puntos calientes de la instalación de los strings, pues conseguimos una instalación óptima de todo el campo de captación. Hasta aquí el tema del diseño de los strings. Veréis, hay un par de vídeos más que hablamos de las características o de qué propiedades hay que tener para el diseño de toda la planta entera, inversores no. Allí haremos mención otra vez un poquitín a todo el campo de captación. Espero que os haya gustado, espero que os inscribáis y si tenéis alguna duda o algún comentario nos lo pasáis y en próximos vídeos os lo aclaramos.